Amén y amén. Póngase de pie el que aún esté sentado. Gloria sea al Señor, y el que esté en pie permanezca en pie. Y abramos la palabra en Hechos capítulo 1. Vamos, hermanos, a iniciar este día el escrutinio o escudriñamiento de este libro. Tal vez no nos vamos a profundizar porque habría que llevarse bastante tiempo, pero lo básico lo vamos a ver en los meses que vienen. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 1 al 3. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo tenemos. Leemos la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero estar seguro que todos lo tengan. Gloria al Señor. Así, verdad, juntos iniciamos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra que da vida. Puede sentarse. Gloria al Señor. Voy a tratar de hacer las predicaciones breves para que podamos digerir bien el pan que vamos a dar en esta hora. Gloria al Señor. Porque a veces al entendernos demasiado ya la persona no siente la misma satisfacción en el mensaje y no se sustenta de igual forma. Alabado sea el nombre de Jesús. Comenzamos con la introducción de este libro. El libro de Hechos, hermanos, lleva este nombre. Los padres de la iglesia, los que, hermanos, formaron el canon de las escrituras del Nuevo Testamento, le dieron este nombre. Le voy a mencionar un poco cuando le digo canon. El canon es el conjunto de libros que conforma un testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el canon ya estaba cerrado, que era de Génesis a Malaquías. Entonces, el canon del Antiguo Pacto ya era palabra de Dios, fue palabra de Dios, es palabra de Dios y será palabra de Dios hasta su venida. Pero el canon del Nuevo Testamento fue hecho después. Cuando digo hecho después, no estoy diciendo que tomaron papel y lápiz y comenzaron a escribir lo que estamos leyendo, no, sino que se recompilaron, se adjuntaron los libros, hermanos, y se formó el Nuevo Testamento, ya estando escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo lo que es el Nuevo Testamento. A este libro se le llamó Hechos porque son las acciones que los apóstoles hicieron después que el Señor Jesús fue recibido en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunos han llegado a decir que este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque hay un detalle, hermanos, que lo voy a mencionar, que fíjese que no menciona tanto los nombres de los apóstoles. Porque los nombres más resaltados son Pedro, Juan el apóstol, Santiago el hermano del Señor, el apóstol, Pablo, Bernabé, pero no menciona tanto. Gran parte del libro, hermanos, desde la conversión de Saulo de Tarso, se centra solo en la vida de Pablo. Hay un detalle muy importante y luego se lo voy a aclarar por qué es así. Este libro fue escrito, hermanos, hay dos teorías cuando este libro fue escrito. Algunos dicen que el libro fue escrito en el año 68 de nuestra era. Otros dicen que fue escrito posteriormente, cerca de cuando fue escrito el Apocalipsis. Hermanos, lo que fue cerca del año 80 en adelante. Pero todos posicionan
y dan por sentado que este libro fue escrito en el 68 de nuestra era. Para que nos ubiquemos, para dar por sentado lo que yo voy a hablar, Lucas era compañero del apóstol Pablo cuando Pablo fue prisionero a Roma, hermano. Allí habla Lucas. Yo voy a mencionar otro detalle más adelantito. Lucas es compañero de Pablo de ministerio cuando Pablo estaba preso en Roma antes de ser decapitado cerca del año 68 de nuestra era. ¿Quién es el escritor? Es Lucas, hermano. Por eso se da por sentado que este libro fue escrito entre el año 65 y antes del año 70. Porque Lucas relata cuando él era compañero del apóstol Pablo. Así que aclaro este detalle. El escritor del libro es Lucas, el médico amado. Hay algunos detalles de Lucas que le voy a mencionar. Uno es que es el único hombre en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, abarcamos los dos cánones, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Toda la historia de la revelación de Dios al hombre que está escrita en la palabra de Dios, es el único hombre, Lucas, que no era judío, hermano. Amén. Todo, voy a aclarar algo. Aquí aparecen cientos de personas que a lo mejor no eran judíos, pero me refiero de los escritores, hermano. Es el único de todos los que escribieron. Aproximadamente la Biblia fue escrita alrededor por 40 hombres, sacerdotes, reyes, profetas, levitas, cantores, guerreros, pescadores, hermanos hacedores de tienda, publicanos convertidos, fariseos convertidos. Pablo era un fariseo que se convirtió. Todos ellos, amados hermanos, gloria sea al Señor, eran del linaje de Israel. Pero Lucas logró tener un grado tan grande dentro de la iglesia cristiana que lo que él recopiló y escribió, porque fueron 2 libros que escribió, fue tan grande la estima que Lucas tuvo entre los apóstoles, aunque se ha dicho que no era apóstol, porque los primeros 12 que Jesús llamó eran judíos, hermanos, eran hebreos. Ahí lo menciona Andrés, Bartolomé, Pedro, Juan, Jacobo, hermano Judas el traidor. Aparecen los 12 discípulos, los 12 apóstoles a los cuales el Cordero llamó apóstoles. Alabado sea el Señor. Pero más adelante aparece otra línea de apóstoles, otra casta de apóstoles. Recuérdese que los 12 apóstoles del Cordero son unos. Ya se los mencioné, que estuvieron con él hasta Pentecostés. Y la línea de apóstoles que vinieron después fueron los que se conocen como los apóstoles de Pentecostés. Entre ellos el más grande de todos, el apóstol Pablo, el más grande de todos. Tenemos a Bernabé, era apóstol. Ahí hay otros apóstoles más que la Biblia menciona. Por eso algunos han llegado a decir que Lucas posteriormente fue llamado apóstol, hermano, pero no apóstol del Cordero como los primeros 2. Ese detalle lo voy a aclarar. Alabado sea el Señor. Entonces Lucas escribe 2 importantes libros. Hay evidencia bíblica que Lucas fue el que lo escribió. Una evidencia se encuentra en Lucas capítulo 1, hermanos, en el versículo 1 al 4. Allá aparece, puede tomar nota y lo puede leer si gusta al llegar a su casa, donde Lucas le escribe al mismo Teófilo. Y vamos a ver quién es Teófilo, porque estamos en introducción, hermano. Allí vemos cómo Lucas se expresa hacia Teófilo y le dice, en el primer tratado le dice acá, en el otro le dice, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, queda claro que Lucas es el escritor, tanto del evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Lucas, y Hechos de los Apóstoles.
es Lucas el escritor de esos dos libros. Otro detalle. Esto que está escribiendo Lucas era, hermanos, el segundo tratado que Teófilo ya había recibido. Pero antes de adentrarme quiero hablar algo. ¿Cómo los hombres de Dios pudieron escribir los libros? ¿Se ha preguntado usted? Le voy a decir algo. El mundo no lo va a entender porque están ciegos, no conocen al Señor. Pero los hombres de Dios, dice la Escritura, que lo que escribieron en la palabra, lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, dicho sea por sentado, lo decimos así, no es que se les vinieron a la mente cosas y las comenzaron a escribir. Mire, solo por poner un detalle, una para que se haga una idea. Poder escribir a 40 hombres durante más de 2000 años, creo, aproximadamente, no menos, así más o menos, en diferentes épocas. ¿Qué concepto tienen de Dios? Imagínense, hermano Arnoldo, uno escribiendo allá en los persas, otro escribiendo, hermanos, allá en Jerusalén. Amén, hermano. Otro preso escribiendo desde Roma, que era Pablo. Es diferente concordar pensamientos de diferentes lugares, de diferentes épocas, y que todos concuerden y no se equivoquen. ¿Sabe quién hace eso? Es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, Él lo guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Hay un detalle que no vamos a dejar pasar. Muchos han dicho que los evangelios, los 4 evangelios, necesitaban testigos para confirmar las obras de Jesús. Era necesario que hubiera gente testiga. Porque no es cuestión que se pusieron a escribir al azar. Hubo gente testiga que testificó de las obras que Jesús hizo. Pero el mayor testigo fue el Espíritu Santo. Hay una palabra que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús. Aún dijo, hay muchas cosas que ustedes no las pueden sobrellevar. Aún, ¿por qué no las podrían sobrellevar? Porque no tenían el Espíritu Santo todavía. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dijo Jesús, Él los declarará todas las cosas. Bueno, le voy a poner un ejemplo. El Señor, en ninguna parte de los evangelios, de los 4 evangelios, usted va a encontrar cómo se debería de vestir la mujer piadosa, la mujer de Dios, la mujer cristiana. Ellos no lo podían sobrellevar en ese momento porque no tenían el Espíritu Santo. Jesús andaba con ellos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, luego que Jesús sube a los cielos, el Espíritu Santo inspira a los apóstoles, por ejemplo a Pablo, a escribir: vuestras mujeres se atavíen de ropa decorosa. Era algo que la gente no lo podía comprender. ¿Qué iba a entender un pescador, hermano? Una persona del vulgo, que se hablara del pudor y la modestia en el vestuario. ¿Quién iba a recibir, hermanos? Eso no lo iban a comprender. Eso lo iban a entender cuando ya tuvieran el Espíritu Santo. Y es por eso que aclaro esto, porque es el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres a escribir la palabra que tenemos escrita. Amén. En la palabra no hay errores, porque el mensaje de Dios es revelación y está escrito para nuestra edificación. Entonces, Lucas le escribió un tratado a Teófilo, que era el Evangelio de Lucas. Pero ¿quién era Teófilo? Surge la pregunta. Yo soy de la idea y creo que Teófilo era una persona como nosotros. Hay muchos que han dicho que no, que Teófilo es un término teológico, porque la palabra Teófilo significa amigo de Dios. Eso significa la palabra Teófilo, amigo de Dios, amante de Dios o amado por Dios. Puede traducirse de varias maneras la palabra Teófilo. Muchos dicen
que este es un mensaje directamente para la iglesia, y en efecto el mensaje es para la iglesia, pero era una persona, hermano. Ya le voy a explicar por qué. ¿Sabe que cuando se le escribe algo a alguien, no necesariamente porque la palabra necesita el respaldo de alguien, la palabra es la palabra, pero en la antigüedad se acostumbraba que cuando se le dedicaba algo a alguien importante, esa persona, porque tenía dinero, se encargaba de patrocinar aquel libro y de publicarlo? Le voy a poner un ejemplo. Cuando Martín Lutero tradujo, hermanos, el Nuevo Testamento al alemán, se lo dedicó al príncipe Frederick de Sajonia. Vino él, tuvo el Nuevo Testamento en su idioma, hermanos, y lo publicó con las imprentas y le dio valor en la tierra de Sajonia, en Alemania. Hermano, entonces muchos han llegado a decir que cuando Lucas se inspira en Dios a escribir este libro y a relatar los hechos del Espíritu Santo en la iglesia, era para que Teófilo, una persona importante, se encargara de divulgar este libro a las demás personas. Y si fue así, fue algo verdaderamente que Dios lo puso, porque Dios también tenía gente preparada, hermano. En la Biblia habla que habían personas que siguieron a Jesús que tenían dinero, hermano. Eran pocos, ¿verdad? Porque la mayoría eran personas como nosotros, de bajos ingresos. Pero había pocas personas que con sus bienes le servían al Señor. Teófilo era una persona. Entramos ahora a la aplicación. Nos tiramos 15 minutos en explicar lo histórico. Vamos ahora a entrar a la aplicación del texto. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estamos en el verso 1. Eso es lo que hizo Lucas al escribirle a Teófilo. En otras palabras, le dijo: el libro anterior que yo te mandé, que era el Evangelio de Lucas, te dije lo que Jesús hizo, pero ahora en este libro te voy a contar lo que hicieron los apóstoles. Amén. Por eso muchos han dicho que este debería llamarse el quinto evangelio, el evangelio de los apóstoles. Amén. Me recuerdo las palabras que decía un hermano allá en El Salvador, un anciano, respecto, hermano, a los apóstoles. Y el hermano decía que los apóstoles, mientras Jesús estuvo en la tierra, los anduvo, hermano, consintiendo. Imagínense que Jesús les decía: vienen días que estos van a ayunar, porque la gente para ver es buena, para ver son buenos. Estaban criticando, los discípulos de Juan le decían: hey, nosotros ayunamos. O los discípulos de Juan ayunan muchas veces y los tuyos comiendo andan. No, dijo Jesús, viene un día en que el esposo le va a ser quitado y entonces ayunarán. Por eso Pablo dijo más adelante, el apóstol Pablo dijo: yo he estado puesto en necesidad, en desvelos, en ayuno, porque si no ayuna el cristiano, el diablo se lo desayuna. Por eso es importante entender la guerra que tenemos. Y aquí Lucas le dice al excelentísimo Teófilo: te voy a relatar lo que han hecho los apóstoles del Señor. Amén. En el evangelio te mostré lo que hizo Jesús. Anduvo sanando leprosos, anduvo Jesús libertando endemoniados, encorvando enderezados, anduvo Jesús restaurando manos secas, anduvo Jesús perdonando pecadoras, anduvo Jesús llamando al apostolado a publicanos, resucitó a Lázaro, hermano, y Lucas habla cómo Jesús resucitó y se despidió de los apóstoles. Pero ahora vengo a relatarte lo que los suyos hicieron, para que sepas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo número 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué hizo Jesús durante los 40 días? Les estuvo hablando acerca del reino de Dios.
estuvo confirmando, hermano amado, lo que Él les había hablado en el ministerio terrenal. Él les había hablado: ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Y Él lo mostró cuando le dio el perdón a Pedro. Después de resucitado, en un día de esos, de los 40, se le acercó a Simón Pedro: ¿me amas? Yo te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Amén, hermano. Y le pregunto la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. El Señor le dio el perdón al apóstol. Alabado sea su nombre. Esas son unas de las obras que el Señor anduvo haciendo en el ministerio terrenal después de resucitado, y luego fue recibido arriba. Bendito sea el Señor. Hermano, usted sabe que cuando Jesús ascendió a las afueras de Betania, o salió a las afueras de Betania, les dijo a los discípulos: me voy, me iré. Y dice que cuando subían al cielo, cuando Jesús subía al Padre de donde había venido, aparecieron unos varones con vestiduras blancas. Amén. Dios no se queda sin testimonio. Cuando Jesús resucitó, habían dos varones con vestiduras blancas sentados sobre donde fue puesto el cuerpo del Señor. Hermano, Jesús siempre, Dios pone un testimonio. Esos varones les dijeron a ellos: dos varones vestiduras blancas, vestidos con vestiduras blancas. Varones, que estáis viendo, este Jesús Nazareno que ha sido tomado de vosotros, de la misma forma que le habéis ido ir, de esa misma manera regresará. Y le estamos esperando. Queremos creer esa promesa. El Señor pronto viene. Por eso no hay que cansarse, hay que seguir. Aunque el diablo te haga la guerra, te ponga enfermedades, te ponga aguijones, desánimos, te botaron del trabajo, el carro te quedó varado, hoy usted alabe a Dios. No tiene dinero, no tiene comida, alabe a Dios. Y el Señor por eso nos ha dado las promesas, porque tenemos el Espíritu Santo y los mandamientos que Él nos ha dado. Imagínense que en una de esas apariciones el Señor se le aparece a los apóstoles que estaban con un fuego encendido. Ya no iban a ir a predicar, volvieron a las redes, hermano. Por eso era necesario estar 40 días más. Dice que llegó el Señor, de repente se apareció. ¿Tenéis algo de comer? Les digo, no es que el Señor padezca de hambre, simplemente era por un deseo, por un placer. Dice que le dieron un pez asado, hermano. Era para, ¿y sabe por qué lo hacía el Señor? Para que creyeran que no era un espíritu que andaba. Hay un detalle: Jesús cuando resucita, no resucita en muy espíritu, con cuerpo, con el mismo cuerpo pero transformado. Así un día nos levantará a nosotros, si le somos fieles hasta el final, si luchamos en esta gran guerra espiritual. Jesús comió con los apóstoles, caminó con ellos. Imagínense aquellos dos que iban caminando en el camino de Emaús. Dice que iban dos platicando de las cosas que pasaban y se les acercó. Varones que estáis platicando, ¿y qué caso eres el único extranjero o forastero que no sabe lo que ha pasado acá? ¿No lo habían conocido? Amén. Y les dijo el Señor: yo soy. Entonces dice que aquellos hombres dijeron: por eso sentíamos que nos ardía el corazón cuando nos abrían las escrituras. Sentimos un fuego, hermano, cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la palabra, cuando escudriñamos la escritura, sentimos un fuego. Por eso cuando alguien está predicando, cantando aquí, no es emoción. Esa persona aquí está llena del vino vivo del cielo, del aceite celestial, y ese vaso se está ministrando allá abajo, porque Dios vive para siempre y usa a quien Él quiere según su misericordia. Son los mandamientos que andaba dejando el Señor. Ámense los unos a los otros, vayan, prediquen. Cuando se les apareció, relata el Evangelio de Juan, dice que el Señor les dijo: paz a vosotros, y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén.
en ese momento era una palabra profética, porque no lo recibieron ahí, lo recibieron aproximadamente 50 días después de resucitado. Amén. Como veremos más adelante. El Espíritu Santo estuvo con los apóstoles que él había escogido. Pero hay un detalle, hermano, que dice que los apóstoles, inmediatamente que Jesús subió al cielo, ellos se fueron a predicar. Y dice que andaban orando por los enfermos y los andaban ungiendo. Los ungían con aceite y dice que eran sanados, pero eso era la porción que Jesús les había entregado en ese momento. Pero más adelante recibieron el Espíritu Santo, el que usted recibió un día y yo recibí. Aquel que nos dice: te sientes desanimado, nos da las palmadas de la espalda, sigue adelante. Es el Espíritu Santo. Amén. Cuando no sentimos deseo de seguir adelante, yo que voy a ver si ya sé lo que va a hablar ese ahí en el culto. Ya va a salir, solo a ese ponen a cantar las mismas cantas. No pasa de entra en mi casa, cante otra, dice. Es que no es por usted que viene a cantar, es para Dios. Ese hermano no pasa de como Saqueo, dice. No, aquí venimos a adorar el nombre del Señor. Y sentimos una fuerza, nos impulsamos, nos motivamos a seguir adelante, amén. Y cobramos fuerza y decimos: el Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que pueda decir o hacer el hombre, porque el hombre habla palabras destructivas, pero Cristo habla palabras de vida y nos levanta en la prueba, en la enfermedad, en el abandono, en la pobreza. Allí está el Señor. Alabado sea su nombre. Por eso los apóstoles se impulsaron y siguieron hacia adelante, como lo veremos acá. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido. Voy a aclarar esta parte de este versículo. No está diciendo Lucas que Jesús padeció por los apóstoles, como algunos pueden pensar. Leámoslo. A quienes también después de haber padecido no está refiriéndose que padeció por los apóstoles. Se está refiriendo a lo que él padeció por todos. Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe que entre los judíos se corrió un rumor hasta actualmente? Que los judíos dicen que Jesús no resucitó, sino que dice que los apóstoles hurtaron el cuerpo del Señor, robaron el cuerpo, lo desaparecieron y el rumor se regó entre los judíos, se distribuyó. Como la maldad, pues eso se corre rápido. Pero hay pruebas indubitables. Una de las pruebas históricas que Cristo ha resucitado es la iglesia que vive todavía. Esa es una prueba. Otra prueba que Cristo resucitó es que los apóstoles fueron hasta la muerte por lo que habían creído. Es imposible que alguien vaya a la muerte. ¿Cree que Pedro, después que negó al Señor, después que le negó, ya no fue el mismo, porque ya tuvo el Espíritu Santo y ya no le negó? Recuérdese, como lo veremos más adelante, cuando le interrogaron, el apóstol Pedro dijo: quiero que sepa toda la casa de Israel que este que se ve sano aquí, este fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios. Ya no era Pedro el machetero, era Pedro lleno del Espíritu Santo. Era una prueba indubitable. Otra prueba indubitable, ¿sabe cuál fue? Era que la piedra que pusieron en el sepulcro del Señor, el sello que el gobernador mandó a colocar, el que rompía ese sello era un castigo terrible de parte de Roma. No podía esa tumba romperse. Pero los soldados fueron sobornados por parte de los líderes, pero allí muestra que fue falso el soborno, o sea, falso lo que dijeron. El soborno fue real, que les pagaron para que mintieran, que mientras ellos dormían, el cuerpo del Señor fue hurtado.
Pero después no se les dio seguimiento, hermano. Ni a los apóstoles tampoco en ese momento los quisieron matar, porque habían pruebas para probar que los apóstoles no habían robado el cuerpo. Había sido un ángel del cielo que había descendido. Amén. Habían guardias vigilando la tumba del Señor, mientras el Señor había descendido a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, los guardias estaban ahí custodiando, pero dice que descendió un ángel del cielo como el aspecto de un relámpago. No sabemos cuál fue. Era un principado de los más fuertes. Pudo haber sido Miguel o Gabriel. Amén, hermano. Y descendió y rompió, hermanos, y apartó la piedra para que el Hijo de Dios saliera. Dios no se queda sin testimonio. Él ha resucitado. Dice que fueron el siguiente día en la mañana, el domingo por la mañana. Aleluya. Sabemos que Él ha resucitado. A su nombre. Él ha resucitado. Ni la muerte lo pudo detener. Han tratado, hermanos, de negar este hecho histórico, pero Él ha resucitado. Cuando llegaron, dice la palabra, aquellas mujeres y buscaban el cuerpo del Señor, no le encontraron. Y dice que lloraba mucho aquella mujer llamada María Magdalena. Y el Señor no estaba. Y se apareció el Señor y le dijo: eres tú el hortelanero que cuida. Y era Él que se había aparecido. Ve, díselo a los apóstoles, díselo a Pedro: yo voy delante de vosotros, allá me apareceré. Él vive, a su nombre gloria. Él ha resucitado, la piedra fue quitada y vive dentro de nosotros. Y gritaremos a voz en cuello que Cristo vive, que Cristo vive. Que lo escuchen los grandes, que lo escuchen todos. Nosotros estamos seguros que el Señor ha resucitado. Alabado sea su nombre. A mí me impacta esa lectura, hermano, cuando habla que Jesús resucitó. Y estamos seguros, y por eso los apóstoles ofrendaron sus vidas, hermano. Por eso los apóstoles fueron hasta la muerte. Y el apóstol Pablo decía: estoy dispuesto a ir en libación, estoy dispuesto a ir a morir por este Mesías. El Señor es real. No nos rendiremos de predicar al Nazareno. Oh, hermano, su venida está cerca, su venida es gloriosa. El Señor pronto viene. Quiere que le gritemos, que le prediquemos a los cuatro vientos. Alabado sea el Señor. Por amor se dio al Señor, por amor a nosotros, aleluya. Y estuvo dando testimonio de esa vida abundante que vendrá. Alabado sea el Señor. Hubieron pruebas indubitables. Pablo estaba seguro que aunque él no vio la tumba removida, Pablo estaba seguro, el apóstol Pablo estaba seguro, y él dijo: él se apareció a mí, dijo, como un abortivo se me apareció a mí, pero yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es el Señor que ha resucitado. Vayan, griten, dice el Señor en la palabra, anuncien mi mensaje, vayan por las plazas a predicar que he resucitado. Esto no es emoción, esto es real. Alabado sea el Señor. Por eso le servimos, porque estamos seguros que Él ha resucitado.
Alabado sea el Señor. Imagínense 40 días, hermanos. El número 40 en la Biblia está asociado a la prueba, al juicio y a la espera, a la preparación. Dice que 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Alabado sea el Señor en el diluvio. 40 días y 40 noches caminó el profeta Elías hasta el monte de Dios, donde Dios le habló. 40 días y 40 noches estuvo el profeta Moisés en el monte Sinaí, hablando en la zarza. Oiga, amado hermano, Dios es real. El número 40, oiga. Por eso los hombres de Dios que se han sometido a 40 días de ayuno han salido victoriosos y han visto el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Dios los preparó a los apóstoles 40 días después de resucitado y los estuvo preparando para que fueran a la gran comisión. Ahora los comisionados somos nosotros. Gracias a Dios por la vida de los apóstoles, que fueron los que dieron su vida por el apóstol Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles que ofrendaron su vida por amor al Evangelio. Alabado sea su nombre. Que no hubiera querido yo haber caminado con el Señor. Hay muchos en este tiempo que quisieran tener, hermanos, a alguien cercano, gloria sea al Señor. Poder, hermanos, ser amigos de reyes. Tener, hermanos, el privilegio, hermano, de estar acompañados, de tomarse una foto con alguien grande. Hermano, terrenalmente hablando, nosotros quizás no somos grandes y nunca lo vamos a hacer, pero tendremos el privilegio más mayor de todos, que es caminar con el Señor allá arriba. Y Él nos dirá: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a atender ese llamado cuando la trompeta suene y nos vamos a ir de esta tierra desgraciada, de esta tierra de sufrimiento. Volaremos a la patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. No nos cansemos, hermano. Al igual que los apóstoles no se cansaron de llevar esta palabra aunque traiga sufrimiento. Gloria al Señor. Sabemos que el Señor se ha ido, pero un día regresará. Hay muchos burladores que dicen que esto ya no es así, pero nosotros sabemos que Cristo pronto viene. Dicen que vendrán muchos, hermanos, que andarán conforme a sus propias disoluciones, pero nosotros sabemos que aunque haya burladores, sabemos que Cristo vendrá y le estamos esperando y le seguiremos gritando. No nos detendremos, proclamaremos a las naciones que Cristo viene. Vemos esta introducción, hermano, cómo el Espíritu Santo inspiró a este hombre a escribir esto, hermano, lo que es el inicio de este libro. Hemos visto quién es el escritor, a quién se le remite el libro. Dijimos que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Cristo se apareció a los apóstoles con pruebas indubitables durante 40 días. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor.